Buenas, buenas. Después el refrigerio, después el cafecito, después de pasear al perro y descansar, y después de haber visto Matemática Financiera 66, donde empezamos a ver el tema de renta temporal inmediata, seguimos con ese tema. Se supone que la fórmula que hemos podido deducir, que indica el valor total actual de una renta temporaria, N años antes de su vencimiento, y total porque es la suma de todas las actualizaciones que yo hago, retrotrayendo todas las anualidades o cuotas que voy haciendo periódicamente al día de hoy. Por eso el día de hoy es la época de evaluación de la renta. Ese valor total actual, N años antes de finalizar la renta o la operación con una cierta tasa de interés, y no es otra cosa que esta fórmula de acá. Si ven el video pasado y repasan el video pasado, van a entender el porqué de esta fórmula. No digo que ustedes no la pongan en el machete la fórmula, pero el tema es saber de dónde viene. Porque si a mí me tiran una fórmula, mira, con esta fórmula calculás ejercicios de renta temporal inmediata. Ah, bueno, perfecto, gracias. Y entonces a la hora de ponerme a hacer un ejercicio no sé ni lo que estoy haciendo. Es horrible aplicar una fórmula haciendo numeritos y cálculos sin saber lo que uno está calculando. No, 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 no. No, no, de ninguna manera, no, no. Es ya, por eso los invito a repasar el video anterior, ¿no? O sea, este es el valor total, ¿no? Actualizado al día de hoy de todas las anualidades o cuotas, que las actualizo, las retrotraigo al día de hoy. La suma total de esas actualizaciones da este BNI con esta tasa de interés, donde son las anualidades o cuotas que voy haciendo periódicamente, año a año o periodo a periodo, dependiendo de si es año, meses, bimestre, lo que sea. Bueno, supongamos que eso 1, 2, 3, 4, 5, hasta N son años. Son esas cuotas. Ese es el valor de cada cuota. Por eso cada cuota es la misma para cada periodo. Por eso se dice que es una renta de punto de vista constante, constante en el sentido que esa cuota o anualidad es la misma y vale C en todos los periodos subsiguientes. N es el tiempo antes del vencimiento de la renta. Y BN es el valor total actualizado de dicha renta. Sabemos que es una renta temporal inmediata donde la época de evaluación es el día de hoy. La época de evaluación es el día de hoy, por eso retrotraigo todas las anualidades, ¿no? Al día de hoy. N años antes de finalizada la operación, N años antes calculo un valor actual de esa renta, que es este valor. Y esa renta, ese cálculo que estoy haciendo, que le hice a través de una serie geométrica, es obviamente un valor que uno obtuvo mediante imposiciones o cuotas o anualidades, donde al actualizar al valor de hoy, me da un valor total hoy, efectivamente, del capital que acumulé para realizar un determinado proyecto o juntar un determinado patrimonio. Porque la idea de renta es, mediante imposiciones o cuotas o anualidades de capital, formar un capital en total que está dado por este BN o en función de este BN, y ese valor es el valor que voy a juntar de guita, de dinero, que es el capital que yo estoy formando. Vamos a ver a futuro, ahora no lo menciono para aquel que lo sabe, que la renta temporal inmediata es equivalente a lo que se llaman amortizaciones vencidas. No importa ahora. La amortización sabemos que es el reembolso de una deuda, o sea, ir disminuyendo gradualmente una cierta deuda que tengo, de una deuda, de un préstamo, de lo que sea. ¿Mm? Ir disminuyendo, amenguando mediante una serie de cuotas que se van pagando periódicamente, y eso se llama reembolsar una deuda, como lo hemos visto en videos pasados. Ir disminuyendo la deuda que tengo, eso significa amortizar. Bueno, las amortizaciones vencidas, vamos a ver a futuro,
que corresponden al tema de renta temporaria inmediata. Por ahora lo dejamos de lado y seguimos con renta temporaria inmediata, con esta fórmula que me da el valor total actual de la renta N años antes de que termine, donde ven es la suma de todas las actualizaciones de todas esas cuotas o anualidades que fui haciendo en el periodo 1, más la del periodo 2, más la del periodo 3, más la del periodo subsiguiente hasta N-1 y inclusive el último que es N. Sumo todas las actualizaciones retrotraídas al día de hoy, al día 0, la suma total, termina siendo esta fórmula que proviene de una serie geométrica como lo vimos en el video pasado. Por eso, todo tiene una razón de ser. Esta fórmula proviene de aplicar la famosa serie geométrica que se ve en matemáticas. Si eso no lo aplico, no sé qué estoy haciendo. No es copiar una fórmula de balde. Es la fórmula que viene aplicando la serie geométrica a todas estas actualizaciones de cuotas de capital que se hacen periódicamente al día de hoy. Termina siendo una suma, que es una serie geométrica, lo cual es una fórmula que vimos en el video pasado, y esa serie geométrica conduce a esta maravillosa fórmula de acá que me da el valor total de la renta N años antes de que vence. Punto. Bueno, ahora vamos a hacer problemas, pero si uno no entiende el concepto, por eso vean el video pasado, no sirve de nada. Ok. Bueno, la fórmula también se puede expresar así, porque, bueno, en algunos libros la ponen de esta forma, qué sé yo, a ver cómo lo puse. Bueno, sí. Acá, en vez de ponerse sobre, a mí me gusta ponerlo así, no importa. El C sobre I está ahí, lo juntan acá, lo multiplican por 1 más I a la N y va a quedar así la fórmula. C por entre corchete 1 más I a la N menos 1 dividido I por 1 más I a la N. Hay que darse cuenta que si en un libro me pintan la fórmula así o en otro libro me pintan la fórmula SA, es lo mismo matemáticamente. A esta altura uno tiene que saber álgebra, que cuando multiplico dos fracciones se multiplican los numeradores arriba y los denominadores abajo. Si eso no lo sé, tengo que volver a cursar álgebra. O sea, C se multiplica, esta I se multiplica, que es denominador, con este denominador, y queda I por 1 más I a la N. Cuando hago eso, me queda así entre corchetes esta expresión. Bueno, otra forma de poner la fórmula, listo. A ver, vamos a hacer una serie de aclaraciones. Observación 1, vale aclarar que dicha fórmula es válida cuando el régimen de capitalización condice con la tasa y el tiempo. Se supone que esto lo hemos visto desde cuando empezamos con interés compuesto. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Todo tiene que condecir con el régimen de capitalización, tanto la tasa y el tiempo. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Si la capitalización es anual, la tasa y el tiempo tienen que estar en años. Si la capitalización es bimestral, el tiempo y la tasa tienen que estar en bimestre. Si la capitalización es cuatrimestral, el tiempo y la tasa tienen que estar en cuatrimestre. Todo tienen que estar en las mismas unidades. Ya lo vimos eso un montón de veces. Observación 2. Uy, perdón, me fui. Observación 2. Cabe destacar que la renta temporal inmediata es amortización vencida. Bueno, esto yo me adelanté, ya lo dije, ya lo vamos a ver. Como veremos más adelante. Donde amortización se entiende como una disminución de una deuda mediante cuota de capital. Esto también ya lo dije, siempre me adelanto, perdón, pero está bueno que me escuchen, porque tengo una linda voz, claro. Pero me escuchen por los ejemplos que voy tirando de la vida real. Y además porque voy explicando el tema, no es simplemente ver el cuadrito y nada más. Ahora, si uno ya sabe el tema, no hace falta escucharme. Pero bueno, siempre tiro un problema de la vida real y eso es muy interesante para entender bien el tema. Bueno, sigamos. ¿Qué hacemos? Problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? ¿Del tiempo, de la humedad, de lo que va a pasar mañana en el mundo? No, de problemas de renta temporal inmediata. ¿Cuál es el valor actual de una renta inmediata, 30 cuotas de 10.000 pesos colocados a interés compuesto al 8% anual? Bla, 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 bla.
Me pide calcular el valor actual de una renta inmediata, ya está, me lo está diciendo en palabras, de 30 cuotas, de 10.000 pesos, cada cuota sería C vale 10.000 pesos, colocadas a interés compuesto del 8% anual. Se supone que acá hay interés compuesto porque yo hice mención en el video pasado que hay que repasar el tema de descuento compuesto, porque si no, no se entiende para nada el tema. Y tiene que ver con eso, lógicamente. Acá no tiene nada que ver el interés simple. Acá todo es compuesto. Al 8% anual. Bueno, ¿en qué debo fijarme antes de procesar el problema de cálculo financiero? Vamos. En el régimen de capitalización y que sea homogéneo con la tasa y el tiempo. Lo repetimos tantas veces esto y lo voy a seguir repitiendo porque todo tiene que ser homogéneo. La tasa y el tiempo tienen que condecir con la capitalización. ¿Eh? Si no, no tiene sentido. Hay que hacer pasaje de unidades. Aquí está todo en años, está todo bien. Y aplico la fórmula de valor actual de la renta temporaria, que es esta fórmula que comentamos recién. Reemplazo la cuota, que son 10.000. 30 son los años, la tasa es I, que es el 8%, dividido 100 es 0,08. Y bueno, me porto como un buen chico con el celular en la mano y la calculadora o la calculadora online de Google. Y hago el cálculo y con bastante... Siempre pongo 6, 7 cifras decimales porque este número 11,257783 va a estar multiplicado por, qué sé yo, por 1.000, 10.000, 100.000 y me va a dar, si lo multiplico por 10.000, me va a dar una cifra importante, 112.577,83. Este sería el valor actual o actualizado de la renta acumulada, ¿no? 30 años antes y equivalen a 112.577,83 pesos. Ah, viene otro tema. O sea que este es el valor de la renta inmediata, valuada hoy, 30 años antes a esta tasa. Valuada hoy, haciendo imposiciones o cuotas anualidades de 10.000 pesos por año, voy a acumular un total hoy, calculado hoy, ¿no? A valor actual hoy, de 112.577,83. Esto es lo que yo voy a evaluar al día de hoy, haciendo imposiciones o cuotas de 10.000 pesos año a año. Año a año pongo 10.000, año a año pongo 10.000, cada periodo, cada año pongo 10.000. Obviamente, si retrotraigo esos valores de 10.000 al día de hoy, bueno, sumo todas las actualizaciones en 1, 2, 3, n periodos y esa suma es una serie geométrica que me conduce a esta fórmula y obviamente se va a hacer el total de todas las actualizaciones hechas periódicamente por el hecho de hacer imposiciones o cuotas o anualidades de 10.000 pesos por año. Ese es el total de plata que yo voy a tener efectivamente 30 años antes, 112.577 al día de hoy. Por eso es una renta temporaria inmediata. Calculada hoy, pero las cuotas las voy haciendo periódicamente. Las hago el primer año, las hago el segundo, o sea, hago una cuota de 10.000 pesos el primer año, 10.000 pesos el segundo año, 10.000 pesos el tercero, y así durante 30 años voy acumulando, voy haciendo esas cuotas. Se supone que el valor actualizado hoy de todo ese capital acumulado efectivamente es 112.577,83 con esta tasa anual de interés del 8% a 30 años. Bueno, hice un problema, no hay que hacer más problemas de esto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el régimen de capitalización tiene que condecir con la tasa y el tiempo. Si no, tendremos que hacer pasaje de unidades, ¿no es cierto? ¿No? Bien. Ahora viene otro tema. Vimos renta temporaria inmediata. Esta es una renta temporaria que se llama renta temporaria diferida. A ver, diferida significa que está postergada. Y creo que acá hay un error de tipeo. Perdón, me fui de cuadro.
es aquella renta, acá está mal, es una renta temporaria. Acá voy a modificar, voy a hacer un interrupt. Acá tiene que decir renta temporaria, perpetua ni ahí. Porque de perpetua hemos hablado, pero no vamos a hacer ejercicio de perpetuo, por lo menos en esta sección. Así que acá hay un error de tipeo, perdón. Acá tendría que decir, es aquella renta temporaria. Y voy a hacer un interrupt y volvemos para modificar eso. Bueno, proseguimos. Fue un interrupt pequeño para ver, bueno, una corrección de tipeo gramatical, que es importante, claro, ¿no? Acá decía renta perpetua, nada que ver. Seguimos con las rentas temporarias, que son rentas limitadas que finalizan en un determinado periodo. Bueno, este es un tipo de renta, a diferencia de la renta temporaria inmediata, se llama renta temporaria diferida. Diferida que difiere, que se posterga. Eso significa algo diferido, que está postergado, que se da después, que no se da en forma inmediata, todo lo contrario inmediata, se da después. Es algo que ocurre eventualmente después. Bueno, renta temporaria diferida es aquella renta temporaria donde la fecha de evaluación es anterior, la fecha de evaluación es anterior al comienzo de la operación o época inicial. Es decir, las cuotas o anualidades comienzan a pagarse M periodos después de la fecha de evaluación, o sea, en forma diferida. Por eso, como empiezan a pagarse después, el pago empieza a ser diferido. No empieza a pagarse hoy, empieza a pagarse M años después o M periodos después. A ver, vamos a releer todo esto. Es aquella renta temporal donde la fecha de evaluación. Miremos la línea de tiempo, miremos bien este diagrama de tiempo, miremos la línea de tiempo y concentrémonos acá y en base a lo que dice acá el enunciado. Es aquella renta temporal donde la fecha de evaluación es a 0 años, es anterior al comienzo de la operación o época inicial, que sería esta. O sea, yo evalúo antes que la época inicial donde comienza la operación. Todo lo contrario a todo lo contrario a la inmediata, porque en la inmediata la época de evaluación era igual a la época inicial cuando comenzaba la operación. Ahí está la gran diferencia, gran con inmediata. En la inmediata, la época de evaluación coincide con la época inicial cuando comienza la operación, cuando comienza a pagarse. O sea, en la inmediata, la época de evaluación coincide con la época inicial, la época cuando comienza la operación, cuando comienzo a pagar las cuotas. Entonces, acá voy a evaluar el valor de las cuotas al día de hoy. Pero empiezo a pagar o la operación se inicia M periodos después, que pueden ser M años después. Por ejemplo, M años, hablando de años, ¿no? Entonces empieza la operación acá, en M periodos. En M periodos. Acá empieza en M periodos la operación, empieza a pagarse. A pagarse las anualidades, las cuotas. No empieza acá en cero como hacíamos en renta temporal inmediata. Empieza acá M periodos después a pagarse esas cuotas C o anualidades. Acá se evalúa y acá empieza a pagarse. M periodo después. Esa es la gran diferencia gran con renta temporaria inmediata. Y nada más. Es esa diferencia. Y después es todo igual lo que va a venir. Sin asustarse de la simbología y sin asustarse del procedimiento matemático que vamos a efectuar, que va a ser muy parecido al de renta temporal inmediata. Vamos. Acá está el concepto. Acá hay que detenerse unos minutos y pensar bien la línea de tiempo y entender bien esa línea y diferenciar con respecto a la línea de tiempo que vimos con renta temporal inmediata. En aquella inmediata, la época de evaluación es coincide con la época inicial cuando comienza la operación, cuando comienzan las
cuotas o anualidades a realizarse, o los pagos, qué sé yo. En cambio acá, no. Empiezan las cuotas o anualidades a partir de esta época inicial M. M+1, M+2, acá empiezan a pagarse estas cuotas posteriormente. Pero no en la época de evaluación. La época de evaluación es anterior a esa época inicial, cuando empieza en forma diferida o después o postergada a pagarse las anualidades o cuotas. Esa es la gran diferencia grande. Si ven el dibujo, la línea de tiempo de renta temporal inmediata, es claramente distinto. Y es lo que estoy diciendo. Después es todo igual, porque todo es igual lo que va a venir ahora. La única diferencia grande es que acá comienza en M periodos la operación, a pagarse las anualidades. Y la evaluación es M meses anterior. O M meses antes. Por eso se dice diferido, porque empiezan a pagarse M meses después de la época de evaluación. Nada más, por eso se dice diferida. Está bien, digamos, la palabra diferida. No está de más. Muchas veces en matemática uno le pone nombre a las cosas sin saber por qué, pero no, muchas veces sí, acá se entiende el porqué de diferido, postergada. Bueno, entonces mirando la línea de tiempo, a partir de la época inicial, cuando comienza la operación a pagarse las cuotas, en M+1, una cuota C. En M+2, una cuota C. En M+3, una cuota C y así punto suspensivo hasta M+N, una cuota C, donde N indica la finalización de la operatoria. N años, qué sé yo. Entonces, en M+N va a ser el fin de la operación. El tiempo donde finaliza toda la acumulación de capital o la formación de ese capital, por así decir. O esa imposición de capitales, pero en este caso en forma diferida, no inmediata. Bueno, a ver. Veamos lo siguiente. Yo, si aporté en el periodo, en el M empieza la operación, ¿no? En el periodo M+1, o sea, M+1 años, aporto una cuota C. Esta cuota C la debo retrotraer un año antes para saber efectivamente cuál es su valor actual un año antes de efectuar esta cuota, como lo hicimos en inmediata. Obviamente el valor va a ser C dividido 1 más I. O sea, el mismo concepto que aplicamos en renta temporaria, donde el concepto fue el mismo concepto de descuento compuesto. Bueno, como si C fuese el valor nominal de un documento de crédito. Bueno, si hago ese valor nominal, que sería en este caso la cuota o anualidad que hago, M, en el periodo M+1, un año antes, el valor actual de esa cuota va a ser C dividido 1 más I. Se supone que ese valor actual va a ser menor que C, porque C hace las veces de valor nominal y C dividido 1 más I hace las veces de valor actual. El valor actual de esa cuota un año antes del M+1 pedido. Por eso esta flecha va un año antes para atrás. Este es el valor actual un año antes. Bueno, el valor actual 2 años antes, esta flecha de acá más larga, que va a ser C dividido 1 más I al cuadrado, donde el 2 indica 2 años antes. Y así, el M+3 va a ser, acá no lo puse, va a ser C dividido 1 más I al cubo. Y así sucesivamente, línea de punto suspensivo, hasta el periodo donde está el periodo de M+N, que es el último. Si lo retrotraigo el valor actual, o sea, la época inicial de la operación, que es M, se supone que desde M hasta M+N pasaron N años. De M a M+N pasaron N años. Entonces, si yo retrotraigo toda esta cuota de capital N años antes, justamente en la época inicial de la operación, que es M, N años antes, significa que el valor actual de esa cuota C N años antes no es otra cosa que C dividido 1 más I a la N. Es exactamente el mismo concepto que arrastramos recién para la renta temporal inmediata. Todo lo retrotraigo
N años antes, 1 año antes, 2 años antes, 3 años antes, 4 años antes, N años antes. En este caso, N años antes es C dividido 1 más I a la N. Con la diferencia que te va a ser el valor actual calculado en la época inicial en M periodos. En M periodos después de la época de evaluación. Ahora vamos a trabajar con la época de evaluación. Hay que entender que estos son los valores actuales que yo calculo en la época inicial. En la época inicial, estos son los valores actuales que calculo en la época inicial cuando comienza la operación. 1 año antes, 2 años antes, 3 años antes, N años antes. Si yo sumo, como indico con el puntero láser, todos estos valores actualizados en el periodo de M, en el periodo M, claro, que es la época inicial de la operación, N años antes, yo voy a encontrarme con un total de valor actualizado Bn, que es este Bn que estoy indicando con puntero láser. O sea, la suma de todo esto va a dar Bn. Igual que como lo hicimos con renta temporal inmediata. Bueno, ahora, la cuestión es la siguiente. Este sería el BN, que es el total de la suma de todas estas actualizaciones calculadas en el periodo M cuando realizamos la operación o cuando comienza la operación. La suma de todo esto va a dar este BN, pero a mí no me sirve este BN. Me sirve el valor actualizado en la época de evaluación, que es esta expresión que está acá, M sobre Bn, es una expresión que la nomenclatura que se utiliza para calcular el valor actual diferido. El valor actual diferido M años antes de comenzada la operación en la época inicial. O sea, yo calculo este BN, que es la suma de todo esto, pero yo necesito con esta flecha que indico para acá seguir retrotrayendo a la época de evaluación, que es el 0 año, y a 0 años yo quiero calcular este valor que va a ser el valor actualizado, ¿no? M periodos antes de haber empezado la época inicial de la evaluación. Entonces yo necesito calcular esto, no esto. Esto lo calculé como en inmediata, pero necesito retrotraer con esta flecha para atrás, calcular el valor actualizado en 0 años. En 0 años, por eso se indica en 0 años que es la época de evaluación. Quiero calcular, quiero evaluar esa renta en 0 años. M años antes de comenzada la operación. M años antes de comenzar la operación, respecto a M más N, va a ser este Bn de acá, que es la suma de todas estas actualizaciones. Pero este valor Bn lo quiero retrotraer, como dice la flecha para atrás, para calcular el valor total actualizado en la época de evaluación a 0 años. Por eso esto se llama periodo de diferimiento. El de periodo de diferimiento es M. M meses antes de la época de evaluación. En M años antes, esos M años antes se llama periodo de diferimiento, o también se llama retraso del pago, y ese retraso del pago está identificado con este valor actual que quiero calcular. Si uno entiende este diagrama, ahora son simplemente cuentas que hay que hacer. El valor Bn es lo mismo que hicimos justamente para renta temporal inmediata. Es el mismo cálculo, está totalmente repetido. Sumo todos estos valores actualizados justamente en el periodo M, calculo esta suma, y esta suma termina siendo una serie geométrica donde yo saqué C dividido 1 más I factor común, después apliqué la serie geométrica, vean el video pasado porque eso lo demostramos en el video pasado. Y me quedó esta maravillosa fórmula de Bn, que es la misma que utilizamos para renta temporal inmediata. Pero la evaluación de la renta diferida se efectúa en la época de evaluación, en ese periodo de retraso. Por lo tanto, dicha renta será igual a este valor actual, que es este valor que vimos acá en el gráfico, en este M sobre Bn, en este periodo de diferimiento que está medido por M periodos, por eso se llama retraso del pago, y yo quiero calcular esto a 0 años.
y quiero calcular esto que es el valor actual a 0 años debido a este periodo de diferimiento de m periodos. Quiero calcularlo a 0 años, por eso de esto se llama 0 años, se llama época de evaluación, porque quiero evaluar, ¿no?, esto que no va a ser otra cosa que el valor actual de la renta diferida. Y a eso me refiero. Bueno, entonces, este valor que calculé es el valor actualizado, otra vez para atrás, acá, en el periodo M, que es la suma de todas estas actualizaciones y me dio BN. Yo quiero calcular en el periodo de retraso M meses antes este valor, no este. Este ya lo calculé como inmediato y me dio, aplicando la serie geométrica, esta hermosa fórmula. Yo quiero calcular, obviamente, este valor, que es el valor actual en el periodo de retraso M meses antes, M periodos antes. Por eso se llama renta temporaria diferida. Bueno. Y voy a dejar acá. Va a quedar para el próximo video cómo calcular, porque no vamos a llegarlo. Ya me faltan 7 minutos para calcular. No voy a llegar con 7 minutos de explicación, así que les ruego que repasen todo lo que hemos visto hasta ahora. Nuestro objetivo en el próximo video es calcular en el periodo de retraso M periodos antes de la época inicial de la operación, que se llama época de evaluación. Quiero evaluar efectivamente este valor, sabiendo este valor actualizado, ¿no? N periodos antes en la fecha cuando se inicia la operación o época inicial de la operación, que es a los M meses. Esto lo calculamos igual que en inmediata. Pero a partir de este valor, quiero calcular este que tiene que ver con el periodo de retraso M meses antes de la época inicial de la operación. O sea, aquí que va a ser la época de evaluación. Quiero calcular esto M meses antes, sabiendo que el valor actualizado total a los M meses es BN, que es la suma de estas actualizaciones. La suma de estas actualizaciones me conduce a una serie geométrica como en el video anterior y me saco este BN, que es la fórmula que vimos recién. Eso es lo mismo que inmediata, pero yo quiero retrotraer este valor actual más allá, o sea, más atrás todavía, M periodos antes. M periodos antes es cuando obviamente se evalúa la renta, que es este valor de acá que estoy redondeando con el puntero láser. La idea de la clase que viene es hacer este cálculo con este periodo de diferimiento de M meses antes de la época de inicial o la época del comienzo de la operación. El objetivo va a ser calcular esto. Esto ya lo calculamos, que es la suma de estas actualizaciones, que nos dio esta bonita fórmula como en renta temporal inmediata. Quiero calcular este valor M periodos antes de la época inicial de la operación, con ese periodo de retraso de M meses o M años a 0 años, donde 0 años indica la época de evaluación. Ese va a ser el objetivo, y claramente hay que repasar muy bien el video anterior y los videos anteriores, porque si no, no se va a entender. Los invito a repasar, y vengan repasados porque no voy a repasar todo. A partir de este cuadro, seguimos con el cálculo. Así que bueno, me voy, repasen todo, que la pasen muy bien, y seguimos en Matemática Financiera 68 con el tema de renta temporaria diferida. Chau, chau.